Una nueva vida parte 1 por Doro 703. Hola a todos, mi gente. Estoy de regreso una vez más con un nuevo one shot para esta maravillosa comunidad. Quiero que sepan cuánto los aprecio, así que he decidido ofrecerles el final feliz que tanto han estado esperando para Subaru junto a Frederica. Sin embargo, quizás no todos estén al tanto, pero La Voz del Corazón es en realidad un fanfic que busca transmitir un mensaje optimista, a pesar de que Subaru seguirá enfrentando muertes en su camino. En ese one shot, Emilia estará a su lado apoyándolo en todo momento. También de que no me importa quemarme vivo. Alguien me comentó eso. Ya estoy quemado vivo, y si me lo propusiera, haría un NTR a Subaru de Julius X Beatrice para que se enojen, muajaja. ¿Quién reveló mi dirección IP? Era solo una broma, sin embargo, si lo prefieren, puedo hacerlo. Sin más que añadir, disfruta del one shot y espero que no estés con el ganzo levantado, que no habrá contenido más 18 en esta parte. El primer día de clases era un momento cargado de emociones para Subaru. Como ex hikikomori, una persona que había estado aislada y alejada de la sociedad durante un largo periodo, se sentía completamente desubicado. La idea de tener que interactuar con otros jóvenes de su edad, que también se consideraban perdedores en cierto sentido, le resultaba abrumadora. No estaba seguro de cómo afrontar esta nueva etapa de su vida, ya que la incertidumbre y el miedo a ser juzgado eran sus principales pensamientos. Se encontraba en un torbellino de sentimientos, donde la emoción de una nueva oportunidad se mezclaba con la inquietud de tener que socializar y relacionarse con personas a las que, por su propia experiencia, temía no poder conectar. Mientras se dirigía a la escuela, recordó vívidamente cómo había dejado atrás su vida en casa. Un escalofrío recorrió su cuerpo al evocar la imagen de su padre, Natsuki Kenichi, sosteniendo un cinturón en sus manos. Su mirada era a la vez severa y llena de cariño, y esa mezcla de emociones le hizo sentir una extraña inquietud. Fue en ese momento cuando, a raíz de la firmeza de su padre, se vio obligado a regresar a la escuela, dejando atrás el aislamiento que había caracterizado su vida durante tanto tiempo. El sonido de sus pasos sobre el pavimento resonaba en su mente como un metrónomo irregular, marcando el compás de sus pensamientos. Subaru apretó los puños dentro de los bolsillos de su chaqueta escolar, sintiendo como la humedad de sus palmas empapaba la tela. Respiró hondo, tratando de calmar el temblor en su pecho, pero cada bocanada de aire solo parecía alimentar la opresión en su garganta. Había pasado mucho tiempo desde la última vez que había caminado hacia una escuela. Demasiado tiempo. Cada esquina del camino le recordaba lo que había dejado atrás. Los días infinitos encerrado en su habitación, las madrugadas desperdiciadas en videojuegos y foros, la sensación de seguridad que su mundo limitado le brindaba. Sin embargo, aquella sensación de seguridad no era más que una ilusión. Lo comprendí cuando ya era demasiado tarde. El recuerdo de su padre se aferró a su mente como una sombra persistente. La imagen de Kenichi, sosteniendo ese cinturón con firmeza, le heló la sangre. No porque le temiera, sino porque la expresión en su rostro había sido algo que Subaru nunca había sabido interpretar del todo. Era decepción. Era amor. Era dolor. Subaru, su voz había sido inquebrantable aquella vez, no voy a obligarte a salir de esa habitación. Pero si no das el primer paso ahora, entonces nunca lo harás. Había sido ese tono, más que el objeto en sus manos, lo que había hecho que su corazón se encogiera. Y por eso estaba aquí. Porque, aunque el miedo lo consumiera, aunque la idea de enfrentarse a otros estudiantes, le resultara aterradora, no podría retroceder. No después de todo lo que había prometido. Los pensamientos que ocupaban su mente fueron bruscamente cortados cuando, impulsado por el viento, un folleto volador se adhirió inesperadamente a su rostro. PFFH. Subaru dio un respingo, tambaleándose hacia atrás mientras intentaba apartar el papel pegado a su cara. Sus dedos temblorosos lo despegaron con torpeza, y, al sostenerlo frente a él, frunció el ceño. Estaba doblado y desgastado, con letras que destacaban de manera excesiva y colores intensos y estridentes que casi lastimaban la vista. Era un folleto que anunciaba la gira de las encantadoras estrellas en ascenso, Ram y Rem, quienes realizarían una gira por todo Japón. Estas idols hermanas habían ganado rápidamente fama por su hermosa voz y por lo lindas que eran. Oh, realmente son muy bonitas, dijo Subaru, admirando los rostros de aquellas chicas que aparecían en el folleto. Aunque no disponía del dinero necesario para asistir a sus conciertos, si hubiera podido, definitivamente lo habría hecho. Cerró los ojos por un instante, disfrutando de la imagen en su mente, para luego guardar el folleto con cuidado en su mochila antes de continuar su camino. Subaru dejó escapar un suave suspiro, mientras una pequeña sonrisa se dibujaba en sus labios.
Si tan solo tuviera el dinero, murmuró, moviendo la cabeza de un lado a otro, como si intentara deshacerse de pensamientos que no le conducían a nada bueno. Reflexionó brevemente, dándose cuenta de que no tenía sentido perder el tiempo en eso. En ese instante, su principal preocupación no era seguir a unos ídolos, sino lograr atravesar su primer día de clases sin pasar por situaciones vergonzosas. Con el folleto ya guardado en su mochila, se obligó a enfocarse en el camino. Su destino, la escuela, ya estaba a la vista. Un edificio gris y monótono, igual de intimidante que cualquier calabozo en los juegos de rol que solía jugar en sus días de aislamiento. Se detuvo durante unos instantes, justo antes de cruzar el umbral de la entrada. Su corazón latía con una intensidad inusual, como si quisiera escapar de su pecho. A su alrededor, el bullicio de los estudiantes conversando y riendo resonaba en sus oídos de manera casi ensordecedora, convirtiéndose en un ruido abrumador que le resultaba difícil de ignorar. Sin embargo, en medio de esa confusión, su mente se aferró a las palabras de su padre, como un faro que guiaba su camino. Si no das el primer paso ahora, entonces nunca lo harás. Apretó los dientes con fuerza, inhaló profundamente y dio un paso adelante con determinación. El primer día del ciclo escolar había iniciado. Estaba a punto de cruzar la entrada cuando se percató de que un grupo de estudiantes se había detenido, claramente fascinados, en el instante en que hizo su aparición. Sin embargo, su experiencia con el anime le había enseñado a reconocer situaciones extraordinarias, por lo que pronto se dio cuenta de que había alguien de belleza excepcional justo detrás de él. Subaru se tomó un momento para calmarse, tragando saliva mientras un cosquilleo de nervios recorría su estómago. Con un gesto lleno de precaución, giró lentamente la cabeza, deseando descubrir quién era el motivo de la atención de todos a su alrededor. Y allí la encontró. Era una joven de cabellos plateados, que caían en suaves y sedosas ondas, alcanzando a enmarcar su rostro de manera encantadora. Su flequillo, cuidadosamente peinado y alineado, realzaba aún más su belleza. En su cabello adornaba dos delicados accesorios. Una rosa blanca atada con una cinta morada que parecía brillar con la luz, y un broche en forma de mariposa que aportaba un toque de fantasía a su imagen. Sus ojos, de un intenso color púrpura, destellaban con una energía casi hipnótica, capturando la atención de Subaru con una fuerza que lo dejó sin aliento. El uniforme escolar que llevaba puesto era impecable y elegante, ajustándose a su figura con una perfección que acentuaba su presencia, haciéndola aún más deslumbrante y digna de la mirada de todos. Subaru experimentó una extraña sensación, como si el mundo a su alrededor se convirtiera en una mezcla de colores y formas confusas durante un breve instante. No puede ser posible, exclamó, su mente dándole vueltas a las palabras. Esto es como la escena de una novela visual, es tan perfecta que parece sacada de un sueño. Sin embargo, antes de que pudiera profundizar en su asombro y dar sentido a lo que estaba viviendo, los suaves murmullos que resonaban a su alrededor lograron atraer nuevamente su atención y lo hicieron volver a la realidad. «Es esa Emilia-sama», susurró una chica, mostrando una mezcla de asombro y admiración en su tono. «No puede ser, ¿por qué estaría en esta escuela?», exclamó otro estudiante, con incredulidad resonando en su voz, como si no pudiera concebir la idea de que alguien tan importante pudiera estar allí. ¿Viste sus ojos? Son increíblemente hermosos. Intervino una tercera persona, casi hipnotizada por la belleza de Emilia, enfatizando la singularidad de su mirada como si fuese un tesoro inigualable. Oh, no. Si la han llamado Sama, entonces esto es serio. Subaru sintió una urgente necesidad de apartarse de su rumbo en ese momento. Si había algo que había aprendido a lo largo de su experiencia con animes y mangas, era que cualquier persona que llevara el sufijo Sama al final de su nombre ostentaba un estatus significativo y respetado. Por lo tanto, si Emilia era alguien de tal nivel, quiere decir que está completamente fuera de mi alcance. Hizo un esfuerzo por desviar su mirada de manera discreta, intentando perderse entre la multitud que lo rodeaba. No obstante, en su intento por pasar desapercibido, su natural torpeza le jugó una mala pasada, provocando que su pie se tropezara con un pequeño desnivel en el suelo. ¡Ga! Se vio obligado a tambalearse de manera torpe, moviendo los brazos en un intento desesperado por recuperar el equilibrio. Y fue en ese preciso momento cuando sucedió algo inesperado. Sintió un leve impacto en su espalda, como si un peso ligero lo hubiera embestido suavemente. Al mismo tiempo, un suave aroma floral empezó a envolverlo, llenando sus fosas nasales con una fragancia delicada y cautivadora. De repente, Subaru se halló en una situación inesperada, con el mundo dando vueltas a su alrededor, como si todo en su entorno hubiera entrado en una especie de torbellino. Al abrir los ojos y tratar de orientarse, se dio cuenta de que estaba tendido en el suelo.
Justo encima de él se encontraba Emilia. La escena tenía el aire de una comedia romántica, casi surrealista en su inmediatez y su naturaleza cómica. En ese instante, parecía que el tiempo se había detenido, como si el universo entero hubiera decidido hacer una pausa para permitirle a Subaru asimilar lo que acababa de ocurrir. Emilia, primero sorprendida, abrió sus ojos de par en par. Parpadeó varias veces, como si intentara despejar la confusión de su mente, hasta que finalmente comprendió la peculiar situación en la que se encontraba. Sus manos estaban delicadamente apoyadas sobre el pecho de Subaru, y su rostro se encontraba peligrosamente cerca del de él. El silencio se adueñó del ambiente. Los murmullos de las personas se transformaron en jadeos ahogados, una reacción casi instintiva ante lo que presenciaban. Una escena que se sentía tan cliché que resultaba casi irreal. Subaru, con su naturaleza disfrutona, podría haber sacado algún tipo de placer de esa situación, pero en ese momento específico, no había nada en su interior que le permitiera sentir eso. Murmuró Emilia, inclinando la cabeza con una expresión de confusión, como si aún intentara asimilar lo que acababa de suceder. Mientras su mente giraba a 1000 por hora, Subaru solo podía concentrarse en una idea, una sensación que se apoderaba de él sin previo aviso. Estoy muerto. En efecto, mi querido Subaru. Fue arrastrado de manera violenta por una persona de delgada complexión, que tenía un cabello dorado que brillaba a la luz. Sus ojos, de un color jade, destacaban en su rostro. Aunque no era particularmente alto, su apariencia podía llevar a confusión, pues había algo en su presencia que resultaba sorprendente y diferente. La fuerza con la que lo sujetaba reflejaba una energía insólita. Subaru apenas tuvo la oportunidad de asimilar el inesperado cambio de los eventos, cuando de repente una fuerza abrumadora lo alzó del suelo, como si fuera un simple objeto liviano que no pesara nada. Espera un momento, gritó Subaru con desesperación, todavía no he tenido la oportunidad de expresar mi última voluntad. Mientras pronunciaba estas palabras, se retorcía en el aire, sintiendo la incontrolable sensación de flotar. El chico que lo sostenía lo movía de un lado a otro, tratando a Subaru como si fuera un saco de arroz. La multitud, como si una corriente invisible la empujara, se apartó de manera instintiva al percibir la llegada del joven de cabello dorado y ojos del color de jade, quien entró en la escena con una mirada feroz. Aunque su figura no era alta, su agarre era fuerte, lo que dejaba en evidencia que poseía una fuerza extraordinaria, muy por encima de lo que su apariencia podría sugerir. Mantente alejado de Emilia-sama, trozo de basura. Gruñó con rabia, apretando los dientes mientras un destello salvaje brillaba en sus ojos. Subaru sintió que la presión aumentaba sobre su uniforme escolar. Este tipo va al gimnasio, es un personaje con estadísticas rotas. Garfield, detente. La voz de Emilia, ahora firme, rompió la tensión del momento. Garfield se quedó paralizado en el instante. Emilia, que ya se había levantado con una gracia innata y casi deslumbrante, le lanzó una mirada enérgica y severa. A pesar de que su tono no era en absoluto autoritario, había una firmeza en su expresión que hizo que Garfield soltara a Subaru de inmediato. Con un ruido sordo, Subaru cayó al suelo, aterrizando de espaldas. PFFFT. GH, AC. Mi columna vertebral, exclamó Subaru entre jadeos, sintiendo que, de repente, había envejecido unos 20 años en su espalda. Emilia soltó un profundo suspiro y se acercó con pasos calmados, extendiendo su mano hacia él con una expresión de genuina preocupación en su rostro. ¿Te encuentras bien?, preguntó con voz suave y empática. Subaru, que todavía se sentía un poco desorientado, alzó la mirada hacia ella. En ese instante, su corazón experimentó un repentino y acelerado latido, como si hubiese sido sacudido como una pelota de básquetbol. Desde su posición en el suelo, Emilia se presentaba con una belleza casi etérea. La luz del sol iluminaba su cabello de manera que sus mechones plateados brillaban con un resplandor especial, casi mágico. Su mirada, imbuida de una inocente preocupación, era tan cautivadora que logró desviar la atención de Subaru del intenso dolor que sentía en la espalda. Ese sí, estoy bien, probablemente, balbuceó Subaru, sintiéndose un poco aturdido por su hermosa presencia. Emilia se acercó con una sonrisa amable y, al tomar su mano, le ofreció un leve tirón con suavidad. Con ese gesto, Subaru sintió el apoyo que necesitaba y, gracias a su ayuda, logró incorporarse y ponerse de pie. A su alrededor, los susurros de los estudiantes comenzaron a crecer en intensidad. Le tocó la mano a Emilia-sama. Exclamó uno de ellos, con asombro y alboroto en su voz. ¿Cómo es posible que siga vivo después de que Garfield lo agarrara?, preguntó otro, incrédulo ante la situación. ¿Quién demonios es ese tipo?
murmuró un tercero, claramente intrigado y confundido por lo que había sucedido. Subaru, sintiendo la presión social de todas las miradas sobre él, tragó saliva con dificultad. Oh, mierda. Sin darme cuenta, me he convertido en el centro de atención en un típico escenario de un cliché escolar. Emilia lo observó durante unos segundos, su rostro mostraba reflexión mientras se preparaba para hacer una nueva pregunta. ¿Tú, cuál es tu nombre? El corazón de Subaru casi salta de su pecho. Era un instante decisivo, uno que podía cambiar el curso de su vida. Si daba una respuesta inadecuada, había una gran posibilidad de que lo etiquetaran como una persona sin relevancia, un don nadie para siempre. Por otro lado, si contestaba de manera arrogante, podría ser aplastado bajo el peso de las expectativas sociales. Tomó una profunda inhalación, llenando sus pulmones de aire. Soy Natsuki Subaru, Subaru Natsuki como desees que un gusto, se presentó con una mezcla de nerviosismo y determinación. Emilia, con una expresión amable, inclinó ligeramente la cabeza hacia él. Natsuki, Subaru, es un placer conocerte, soy Emilia, respondió ella, dejando ver una cálida sonrisa mientras continuaba hablando. Lamento la actitud de Garfield. Se toma su trabajo muy en serio. Mientras tanto, Garfield, con el ceño fruncido y una evidente muestra de irritación en su rostro, se cruzó de brazos, manifestando su descontento ante la situación. Su postura defensiva dejaba claro que no estaba satisfecho con lo que estaba ocurriendo. Subaru se quedó confundido, como si su mente estuviera sobrecargada y las conexiones neuronales se entrelazaran de manera caótica. No era únicamente que Emilia estuviera mostrándose ante él con una sonrisa cálida y acogedora, sino que además le estaba tratando de una manera tan natural y familiar que parecía asumirlo como a una persona más, sin distinciones ni juicios. Su actitud desprendía un aire de sinceridad y amabilidad que contrastaba con la forma en que él a menudo pensaba que era percibido por los demás. Como si no hubiera acabado de hacerla caer en una de esas escenas tan comunes y predecibles de una comedia romántica. Como si ella no estuviera envuelta en un resplandor de nobleza que parecía provenir de un origen casi divino. Como si, en ese preciso momento, no estuviera siendo atravesada por la mirada destructiva de Garfield, que emanaba su irritación. Concéntrate, Subaru. No cometas un error ahora. Subaru soltó una risa nerviosa mientras se rascaba la nuca de manera incómoda. Jaja, bueno, ya sabes cómo sucede. Cuando la gravedad y mi torpeza se juntan, suelen aparecer desastres inesperados. Aunque, para ser justo, no fue algo que hiciera a propósito. Garfield soltó un resoplido cargado de desdén. TSK. Como si eso tuviera alguna importancia. Hiciste que la Emilia-sama cayera y, para colmo, terminaste por tocarla. ¿Tienes idea de cuántos tontos estarían dispuestos a pagar una fortuna por estar en tu lugar? Subaru sintió cómo el número de miradas llenas de hostilidad en la multitud se incrementaba considerablemente. Oh, esto es problemático. Este individuo está incrementando el nivel de riesgo de la misión. Emilia soltó un suspiro y se giró hacia Garfield, adoptando un tono más autoritario. No fue culpa suya, Garfield. Además, no tienes por qué exagerar. Estoy bien. Garfield, con un gruñido de desaprobación, asintió a regañadientes, sucumbiendo ante la firmeza de Emilia. Subaru, aún sintiendo los nervios agobiantes, decidió que era mejor cambiar el tema antes de que su seguridad física volviera a ponerse en peligro. ¿Dijiste que se toma su trabajo en serio? ¿Esto quiere decir que es tu guardaespaldas o algo por el estilo? Los estudiantes que estaban alrededor comenzaron a murmurar entre ellos, mostrando su sorpresa ante el hecho de que Subaru no supiera la respuesta a esa pregunta. Garfield, por su parte, frunció el ceño, visiblemente ofendido por la ignorancia de Subaru. Ah, ¿de verdad no sabes quién soy, basura? Escucha bien, porque no tengo intención de decirlo otra vez. Soy Garfield Tinsel, el tipo que se asegurará de que ninguna rata se acerque demasiado a Emilia-sama. Oh, ¿así que eres algo así como su caballero personal?, preguntó Subaru, esbozando una sonrisa juguetona. Garfield, al escuchar esto, chasqueó los dientes, una señal de su desagrado. No me gustan los títulos rimbombantes, pero sí, podrías decir que es algo así. ¿Y tú, qué eres? Subaru sintió que la presión de la pregunta lo envolvía. Si optaba por contestar que era solo un estudiante normal, lo borrarían de la ecuación en un abrir y cerrar de ojos. Pero si trataba de inflar su estatus y presentarse como alguien más importante, sabía que Garfield no dudaría en ponerlo en su lugar con su imponente presencia. Así que decidió actuar de la única manera en que se sentía cómodo. Respondió, como era su costumbre, con una confianza casi ridícula.
Yo, soy simplemente un chico de preparatoria con un gran corazón y ninguna habilidad en combate, declaró con un tono que intentaba ser firme. El ambiente quedó en silencio absoluto. Garfield lo miró con una expresión que denotaba incredulidad, como si no pudiera creer lo que acababa de escuchar. Emilia, por su parte, parpadeó con sorpresa, evidentemente atónita ante la respuesta inesperada. Los demás estudiantes, que rodeaban la escena, parecían confundidos, sin saber si estallar en carcajadas o sentir compasión por la situación en la que se encontraba. Y entonces, para sorpresa de todos los presentes, Emilia soltó una risa. No era una risa estruendosa ni despectiva, sino más bien una risa suave y ligera, un sonido delicado que parecía el tintineo de una campanita. Eres muy gracioso, Subaru, dijo ella, adornando sus palabras con una sonrisa genuina, estoy segura de que nos llevaremos bien. En ese instante, Subaru sintió que su corazón se detenía por un breve momento. No porque se sintiera halagado por sus palabras, sino porque pudo percibir que Emilia lo miraba con un tenue destello de reconocimiento en sus ojos, como si ya lo conociera desde hacía tiempo. Y eso carecía de sentido. Cuando la campana sonó, Emilia desvió su mirada por un instante para arreglarse el cabello. Con un delicado y suave movimiento de sus manos, intentó acomodar un par de mechones rebeldes que sobresalían sobre su cabeza. Nos vemos, Subaru, dijo, añadiendo a sus palabras un sutil gesto de inclinación de la cabeza, como si quisiera despedirse de una manera cordial. Luego, sin perder más tiempo, reanudó su camino, marchando al lado de Garfield. Subaru permaneció allí, inmóvil, mientras contemplaba cómo Emilia se alejaba con una elegancia natural que la hacía destacar aún más. A su alrededor, el bullicio de los estudiantes seguía resonando, ya que todos parecían intrigados por la situación que acababa de desarrollarse y no podían evitar seguir observando con curiosidad. La campana del colegio ya había resonado, anunciando que era hora de que los alumnos se dirigieran a sus respectivas clases. Esa señal era un recordatorio claro de que debía moverse si no quería llegar tarde a su primera lección. Sin embargo, a pesar de la urgencia de la situación, la mente de Subaru seguía atrapada en el último instante que había compartido con Emilia. Nos vemos, Subaru ya había pronunciado su nombre con una tal naturalidad que parecía haberlo dicho innumerables veces antes. Era como si, de algún modo, le resultara completamente familiar. Esto es extraño, murmuró Subaru para sí mismo. Sacudiendo la cabeza en un intento de despejar su mente de esos pensamientos, se apresuró a entrar al edificio escolar. Sin embargo, a medida que caminaba por los pasillos, rodeado por el eco de las conversaciones animadas y las risas de otros estudiantes, no pudo evitar notar las miradas furtivas que algunos le dirigían. Ese tipo de antes. Sí, él fue quien hizo que Emilia Sama cayera. Y sigue vivo. ¿Cómo es eso posible? Lo que vi fue que ella le sonrió, ¿eso querrá decir que tienen algún tipo de conexión? Subaru tragó saliva, sintiendo como su corazón se aceleraba. Oh, perfecto. Ahora soy la persona que, sin querer, se ha convertido en el centro de los rumores en la escuela. Aceleró su paso y, después de unos instantes, finalmente arribó al aula que le había sido asignada para su primera clase. Al cruzar la puerta, examinó cuidadosamente el interior de la sala, buscando un asiento disponible entre las filas de pupitres. Sin embargo, antes de que pudiera decidir cuál elegir, escuchó una voz que lo llamaba desde la ventana, interrumpiendo su búsqueda. Oye, chico nuevo. Ven aquí. Subaru se dio la vuelta y se encontró con la imagen de un joven de cabello rojo, que destacaba por su porte despreocupado y confiado. Estaba apoyado contra la ventana, con una sonrisa encantadora que parecía reflejar una elegancia natural y carismática. De hecho, la figura que tenía frente a él emanaba la esencia del clásico protagonista atractivo y fuerte, aquel que, con su simple presencia, podría atraer a un sinfín de admiradoras, como si estuviera destinado a construir un harem a su alrededor solo con su aura magnética. Su uniforme lucía impecable, cada prenda meticulosamente colocada y en su lugar. La corbata estaba perfectamente ajustada, ni un centímetro más o menos, lo que le otorgaba un aire de pulcritud. Se percibía en él una confianza innata, una presencia que sugería que no solo era consciente de su atractivo personal, sino que además lo manejaba con una naturalidad sorprendente. Los ojos azules del chico lo observaban con una chispa de diversión, como si ya hubiese formulado una conclusión sobre Subaru tan solo por el hecho de verlo. Esa mirada insinuaba una mezcla de curiosidad y diversión, dejando entrever que él ya había establecido un juicio veloz sobre el nuevo conocido que tenía frente a él. Te volviste famoso muy rápido, ¿verdad?
comentó con una sonrisa llena de confianza, mientras le daba una palmada a la silla vacía que tenía a su lado. Ven, siéntate aquí. Subaru se detuvo por un instante, sintiendo un ligero titubeo en su decisión. Era evidente que aquel chico no era una persona común ni corriente. Su postura erguida, la forma en que articulaba sus palabras con seguridad, y cómo algunos estudiantes lo observaban con admiración y respeto, todo eso revelaba que gozaba de un cierto estatus dentro de la escuela. Subaru había adquirido una valiosa lección de los mangas y animes que giraban en torno a la vida escolar. Relacionarse con los chicos populares podía traer consigo tanto ventajas como desventajas. No obstante, no estaba dispuesto a quedarse de brazos cruzados y verse como un tonto. Ah, está bien, si eso es lo que realmente quieres, respondió, con una sonrisa que revelaba un leve grado de incomodidad. Con esas palabras, Subaru se dejó caer en la silla que estaba al lado de él. Subaru, ¿verdad? Dijo el chico, apoyando el codo en la mesa. Con la mano sostenía su rostro mientras lo miraba con un aire de interés genuino. Yo soy Reinhard Van Astrea. Un placer conocerte. Subaru Natsuki, Van Astrea. Respondió Subaru, levantando una ceja. Suena como si fueras un personaje sacado directamente de una novela ligera en la que eres increíblemente poderoso. Su tono era claramente sarcástico, ya que su personalidad extrovertida le llevaba a utilizar el sarcasmo como una de sus herramientas más distintivas en las interacciones sociales. Reinhard soltó una carcajada suave y tranquila, una risa que solo alguien con una gran confianza en sí mismo podría exhibir con tanta naturalidad. Increíblemente roto, ¿dices? No es algo con lo que suela describirme, pero lo tomaré como un cumplido, respondió él, con una pizca de ironía en su voz. Subaru, por su parte, entrecerró un poco el ceño, sintiendo que la situación no era del todo clara. Lo que más le llamaba la atención era que el tipo no había hecho el más mínimo intento de negar la acusación que se le estaba dirigiendo. Esa actitud despreocupada solo aumentaba sus sospechas. Ah, sin duda, eres el protagonista de una historia muy diferente. No te sorprendas si en cualquier momento se te presenta un dragón ancestral al que tengas que derrotar de un solo golpe. Reinhard inclinó la cabeza, como si realmente estuviera reflexionando sobre esa posibilidad. Eso suena intrigante, aunque prefiero no atraer problemas que no son necesarios. Claro, hasta los personajes excesivamente poderosos tienen su lado humilde, murmuró Subaru, mientras se cruzaba de brazos. Antes de que Subaru pudiera proseguir, un ruido sutil, proveniente de la puerta que se deslizaba, captó su atención de inmediato. Apoyada en el marco de la puerta, se encontraba una figura impactante. Un hombre alto, que medía alrededor de 1,80, Su cabello, largo y de un color añil profundo, caía suavemente sobre sus hombros. Lo que más llamaba la atención eran sus ojos. El izquierdo tenía un tono amarillo intenso, mientras que el derecho brillaba con un azul casi hipnotizante. A pesar de su apariencia distintiva, su belleza era indiscutible, y su vestimenta, que reflejaba un estilo académico, sugería que posiblemente era un profesor que había llegado a la clase para impartir alguna lección. En cuanto apareció, los murmullos y susurros que anteriormente llenaban el aula se extinguieron al instante, dejando un silencio expectante en el ambiente. Subaru observó cómo varios estudiantes se enderezaban en sus asientos con una actitud más rígida, mientras que otros desviaban la mirada, tratando de evitar llamar la atención del recién llegado. El hombre se acercaba caminando con una tranquilidad notable, cada paso que daba denotaba certeza y confianza en sí mismo. Su rostro mostraba una expresión serena, pero era difícil descifrar lo que realmente pensaba o sentía. Aunque a simple vista no parecía ser una persona intimidante, había algo en su presencia que emanaba una innegable autoridad. Se paró frente al escritorio y colocó una carpeta sobre su superficie antes de levantar la vista, recorriendo la sala con sus ojos inconfundibles, ambos igualmente penetrantes y capaces de captar la atención de todos los presentes. Buenos días a todos, estudiantes. Soy Roswell L. Matters y seré su profesor de matemáticas durante este ciclo escolar, anunció con claridad. Se trataba del profesor de matemáticas, un hombre que lucía una sonrisa en su rostro. Sin embargo, su forma de comunicarse era particular. Al hablar, extendía las sílabas con un ritmo casi musical y ponía un énfasis especial en algunas palabras al final de sus frases, lo que hacía que su habla resultara intrigante y extraña. Subaru, al ver al profesor, no pudo evitar parpadear con un poco de sorpresa. ¿Roswell L. Matters? Preguntó con voz temblorosa. El aula quedó sumida en un silencio absoluto, interrumpido solo por algún que otro susurro nervioso que provenía de los compañeros. Subaru inclinó ligeramente la cabeza hacia Reinhard y, en un tono bajo, preguntó.
¿Ese es el profesor de matemáticas? Reynard, sin dudar ni un instante, respondió de manera natural. Sí. Es bastante conocido por su estilo de enseñanza, que se podría considerar único. Subaru, con una mezcla de curiosidad y cierta inquietud, reiteró. ¿Único en el sentido de exigente pero justo, o único en el sentido de que si fallas en un examen, te desvaneces misteriosamente? Reynard esbozó una sonrisa que revelaba un matiz de diversión. Digamos que su manera de enseñar es memorable. Tenía que ser el de matemáticas. Es mi primera clase de matemáticas y ya tengo la sensación de que estoy en peligro. Este año tenemos 2 estudiantes nuevos, anunció Roswell mientras se sentaba con elegancia en su escritorio, mostrando una confianza innegable. Si pueden pasar a presentarse. Subaru percibió como todas las miradas en la sala se centraban en él, provocando en él un impulso involuntario de bajar ligeramente la cabeza, como si intentara volverse invisible ante la atención que recaía sobre su persona. Se giró un poco, esforzándose por observar a su alrededor y tratando de identificar a quién más pudiera estar compartiendo su circunstancia. Fue en ese momento cuando sus ojos la encontraron a ella. Una joven con cabello rubio brillante y ojos del color de las esmeraldas se levantó de su silla con gracia. Caminó hacia el pizarrón y tomó una tiza blanca entre sus dedos, dispuesta a dejar su marca. Con una caligrafía cuidada y fluida, comenzó a escribir su nombre en la superficie negra, donde las letras se delineaban con claridad. Frederica Baumann. Tras finalizar, se giró con una sonrisa amable en su rostro, casi insinuando un gesto encantador, mientras sus labios formaban una ligera mueca. Un placer conocerlos. Sin embargo, en medio de la emoción, Subaru no pudo contener un comentario involuntario. ¡Qué aterrador! Soltó en voz alta, sin darse cuenta de que lo estaba diciendo a voz alta. Lo que había captado su atención no era la presencia de Frederica, sino el peculiar aspecto de sus dientes. Estos eran afilados y puntiagudos, recordándole a su mente la imagen de un tiburón. Esa asociación lo tomó por sorpresa, y aunque la intención de su comentario no era herir, no tenía la intención de decirlo en voz alta. Otro silencio que causó Subaru. Frederica, a pesar de la sonrisa que aún iluminaba su rostro, parpadeó varias veces, como si intentara procesar lo que había escuchado, antes de inclinar suavemente la cabeza hacia un lado. ¿Aterrador? Repitió, su tono reflejando más curiosidad que desprecio, como si la palabra le resultara intrigante. Fue en ese instante cuando Subaru comprendió la magnitud de su error. Se dio cuenta de lo que había dicho y cómo había impactado a los presentes del aula. Ah. No, espera. Eso no era para ti, es solo que... Intentó retratarse con rapidez, pero ya era demasiado tarde. Varias miradas se habían posado sobre él. Algunas con un brillo divertido, mientras que otras revelaban claramente la sorpresa ante su evidente falta de tacto. Incluso Reynard, quien se encontraba a su lado, no pudo evitar soltar una breve y disimulada risa. Tienes un modo muy particular de hacer amigos, Subaru. Subaru intentó reaccionar con un comentario humorístico, pero se encontraba tan absorto buscando una justificación que sonara creíble que no logró articular nada gracioso. Mientras tanto, Frederica, en contraste, mantuvo una postura serena y sofisticada. Con un gesto elegante, inclinó ligeramente la cabeza y apoyó una mano en su cadera, transmitiendo confianza. No te preocupes, dijo, esbozando una sonrisa que parecía tener un toque de picardía, suelo escuchar ese tipo de reacciones con bastante frecuencia. Eso lo hace peor. Subaru sintió como la presión en su espalda se intensificaba. De todas las primeras impresiones que podría haber dejado en los demás, ¿por qué tenía que ser esta, tan incómoda? No era mi intención ofenderte. Es simplemente que, tus dientes son realmente impresionantes. Se produjo un breve silencio que se sintió interminable. Frederica parpadeó varias veces, sin saber con certeza si lo que había escuchado era un cumplido genuino o si Subaru estaba intentando reparar la situación de la manera más torpe que se podía imaginar. Roswell, quien había estado observando la interacción con visible diversión, decidió intervenir. Ahora que hemos tenido un interesante momento de presentación, ¿qué tal si el otro estudiante nuevo hace lo mismo? ¿O no? No había forma de salir de esta situación. Con un suspiro de resignación, se levantó, sintiendo como todas las miradas lo atravesaban como dagas. Vamos, Subaru, intenta pensar en algo impresionante, algo que haga que piensen que eres un tipo fascinante y misterioso. Se aclaró la garganta, intentando reunir la mayor dosis de confianza posible, y se presentó con el tono de voz más seguro que pudo conseguir. Soy Natsuki Subaru, y, bueno, vine aquí para demostrar que los protagonistas secundarios también merecen algo de reconocimiento.
Otro silencio se instaló en el ambiente, creando una pausa. Después de un momento, una risa suave, pero genuina, brotó de los labios de Frederica. Eso fue bastante original, comentó, con un destello de diversión en su mirada. Con sus palabras, algunas risas más despreocupadas comenzaron a resonar entre los demás alumnos, y Subaru sintió que, al menos, la tensión que reinaba anteriormente se había aliviado un poco. Mientras tanto, Rosual, en un gesto de aprobación, aplaudió suavemente, añadiendo un toque de celebración a la atmósfera. Bien, ahora que todos nos conocemos, volvamos a nuestra maravillosa clase de matemáticas. Subaru tragó saliva. Genial. Justo lo que quería evitar, estoy absolutamente derrotado, murmuró Subaru, hundiendo su frente contra la superficie de la mesa del comedor con un gesto que reflejaba su frustración. Después de horas interminables de clases, había vuelto a recordar lo arduo que resultaba aprender, esa lucha constante contra la información que parecía deslizarse entre sus dedos. Para mí, fue bastante sencillo, respondió Reinhardt con una sonrisa despreocupada, mientras daba un sorbo a su jugo de manzana, disfrutando de la dulzura de la bebida como si careciera de toda tensión académica. Subaru alzó la vista con esfuerzo, reflejando en su expresión una profunda agonía que no podía ocultar. Dirigiéndose a Reinhardt, le lanzó una mirada cargada de desesperación. Claro, para ti todo parece ser fácil. Matemáticas, habilidades de combate, ser un protagonista OP, incluso logras cautivar a la audiencia con solo respirar. Deberías dejar algo para los demás, maldita sea. Reinhardt, escuchando su reclamación, inclinó la cabeza hacia un lado, mostrando una confusión sincera. Mientras tanto, continuó disfrutando de un pequeño aperitivo con la misma tranquilidad de siempre. ¿Protagonista OP? No estoy seguro de qué quieres decir con eso. Subaru dejó escapar un suspiro profundo y, resignado, se dejó caer nuevamente sobre la mesa, apoyando la cabeza con pesadez. No importa, murmuró, solo necesito 5 minutos para recuperar mi esencia. Siento que Rosual ha exprimido mi alma hasta la última gota con todos esos terribles problemas de ecuaciones infernales. A su lado, Frederica ocupó su lugar con una gracia innata, posicionando su almuerzo frente a ella con movimientos precisos y fluidos que denotaban una tranquila elegancia. Me sorprendió tu presentación, comentó con una ligera sonrisa, no muchos tienen la confianza de llamarse a sí mismos protagonistas secundarios. Subaru levantó un dedo en el aire, manteniendo su frente apoyada sobre la mesa. Confianza no, Frederica, dijo de manera firme, se trata de estrategia. Si logras bajar las expectativas desde el principio hasta un punto suficientemente bajo, cualquier cosa que hagas después parecerá realmente impresionante. Frederica soltó una risita suave, divertida por la claridad de su respuesta, mientras comenzaba a abrir su lonchera con cierta anticipación. Por otro lado, Reinhardt observaba a Subaru con un aire de curiosidad, intrigado por su razonamiento. ¿Entonces crees que debes esforzarte por parecer poco impresionante? Subaru levantó la cabeza para aclarar su punto. No. Es una técnica de supervivencia. Mira, si esperas que haga algo increíble y fallo, quedo como un idiota. Pero si no esperas nada y de repente hago algo decente, ¡boom!, logro desbloqueado. Frederica dejó caer suavemente su mejilla sobre la palma de su mano mientras lo miraba con una mezcla de curiosidad y diversión en su expresión. Es una filosofía intrigante la que tienes. Sin embargo, de alguna manera, tengo la sensación de que acabarás logrando cosas sorprendentes de todos modos. Subaru, por su parte, soltó un resoplido que denunciaba su escepticismo. Eso lo dudo enormemente. La única habilidad impresionante que poseo es la de meterme en problemas, respondió, con una ligera frustración asomando en su tono. ¿Así que lo de hoy en clase fue una demostración? Subaru gimió en frustración. Ya deja eso en el pasado. Mis neuronas estaban funcionando a media capacidad después de ese ataque matemático sorpresa. Frederica soltó una risa suave nuevamente, llevando un trozo de su comida a los labios con ligereza. No es tan complicado como parece, explicó, si dedicas un tiempo a estudiar en casa aquello que no lograste comprender, te resultará mucho más fácil enfrentarte a los próximos exámenes. No soy un genio guapo como ustedes, respondió Subaru con un tono de resignación. Reinhardt lo miró con amabilidad y, sin un atisbo de arrogancia en su voz, contestó. A menudo me lo comentan, añadió, como si fuera simplemente un dato evidente y no un motivo de orgullo. ¿Soy una persona guapa? Subaru pestañeó un par de veces y se dio la vuelta lentamente para mirar a Frederica, como si necesitara asegurarse de que había escuchado correctamente la pregunta. ¿Eh?
Frederica lo observaba con una expresión serena, aunque en sus ojos color esmeralda había un destello de curiosidad leve, como si la respuesta a su pregunta realmente le interesara. ¿Soy una persona guapa? Repitió con total naturalidad, como si estuviera indagando sobre el clima. Subaru sintió que su mente comenzaba a frenarse, como si estuviera a punto de sobrecalentarse. Te espera un momento. Eso es una trampa. Una trampa maldita. Reynard, quien había estado disfrutando de su almuerzo con una tranquilidad absoluta, inclinó levemente la cabeza, mostrando una curiosidad genuina. ¿Por qué crees que sería una trampa? Porque si digo que sí, sonará como si estuviera coqueteando, pero si digo que no, quedaré como un imbécil insensible. Es una emboscada perfecta. Frederica soltó una risa delicada y agradable, mientras se cubría sutilmente la boca con la mano, como si intentara reprimir una burla jovial. No es una pregunta tan complicada, dijo con un tono ligero y desenfadado. Para ti no, pero yo soy un hombre débil ante este tipo de situaciones. Mi frágil existencia no está preparada para dilemas como este. Reynard esbozó una sonrisa y dirigió su mirada hacia Frederica con una calma evidente. Personalmente, considero que eres verdaderamente hermosa. Frederica levantó una ceja en respuesta, aunque su sonrisa se mantuvo intacta y serena. Escuchar eso de alguien como tú es un cumplido de gran envergadura. Mientras tanto, Subaru sintió una punzada de desesperación recorrerle. Ven. Así es como un chico guapo y carismático responde sin meterse en problemas. Para mí, decir algo así sería un auténtico suicidio social, exclamó, frustrado. Frederica lo observó con una sutil sonrisa que dejaba entrever un toque de burla en su expresión. Entonces, ¿qué piensas decir? Preguntó, desafiándolo con su mirada. Él comprendía que no podía evitar contestar a su pregunta. Con la espalda erguida y el pulso desbocado, decidió hacer lo que mejor sabía hacer en momentos de tensión y dificultad: sobrevivir con un descaro audaz. Seamos sinceros, comenzó, tratando de mantener la calma, con esos ojos y ese cabello, con la forma en que te mueves, y esa sonrisa que llevas, eres realmente hermosa. Oh, susurró, mientras sus mejillas se teñían de un rojo profundo que delataba su vergüenza. Cerró los ojos por un instante, como si intentara encontrar la manera de tranquilizar su nerviosismo, y después, con cuidado y delicadeza, llevó un pequeño bocado de su comida a la boca. Tú tampoco te ves mal, añadió, su voz temblando levemente a causa de la modesta timidez que sentía. Subaru, sorprendido, parpadeó varias veces para asimilar lo que acababa de escuchar. ¿Acaso había entendido bien? ¿Era posible que Frederica acabara de dedicarle un cumplido? El comedor continuaba lleno de vida y ruido, como de costumbre en esa hora de la tarde, pero en la mesa donde se encontraba Subaru, se instauró un silencio incómodo y palpable. Subaru sintió como un calor intenso le subía por las orejas, y en ese momento, una parte de su mente se apagó temporalmente, como si estuviera en un estado de desconexión. ¿Eh? Balbuceó, incapaz de procesar lo que estaba sucediendo. Frederica, por su parte, tomó otro bocado con tranquilidad. Su rostro mostraba una expresión serena, aunque un ligero rubor aún adornaba sus mejillas. No pronunció ninguna palabra más. Simplemente continuó masticando con calma, como si no hubiera soltado una declaración explosiva en medio de todo ese bullicio del recreo. Reynard observó la interacción con una leve sonrisa en el rostro, como si encontrara algo curioso en lo que estaba sucediendo. Vaya, eso fue inesperado, comentó, con un tono de sorpresa que reflejaba su interés. Subaru, al escuchar sus palabras, lo miró con los ojos entrecerrados, expresando su incredulidad. Tú lo hiciste ver tan fácil, y yo casi me muero en el intento. Y aún así tengo la suerte de recibir un cumplido de tu parte. Exclamó, con un tono de frustración mezclado con humor. Mientras tanto, Frederica se limitó a tomar un sorbo de agua, manteniéndose al margen de la conversación con una expresión tranquila. Solo fui honesta, respondió, con un tono sencillo y directo, como si la honestidad fuera lo más natural para ella. Subaru sintió como su alma se desvanecía poco a poco, como si se disolviera en el aire. Había intentado enfrentar la situación con una actitud desinhibida y atrevida, pero al final, él fue quien salió dañado de todo esto. Este día se está volviendo demasiado intenso para mí, murmuró, sintiéndose abrumado. Reynard soltó una risa suave, como si entendiese el agobio de Subaru, y le dio una palmadita en el hombro de manera amistosa. Eres genial, Subaru, respondió con calidez. Subaru se quedó en silencio por un momento, procesando sus palabras. Con cierta incredulidad, preguntó. Espera, ¿me estás tratando con la confianza de un amigo? Reynard, con una expresión abierta y sincera, le contestó. Pensé que ya éramos amigos.
Subaru lo miró fijamente, entrecerrando los ojos mientras intentaba asimilar lo que acababa de escuchar. ¿Amigos? ¿Así, de repente? Reinarda sintió con tranquilidad mientras levantaba su vaso y tomaba otro sorbo de jugo de manzana, disfrutando del sabor dulce y ácido a la vez. Claro, ¿por qué no? Hemos compartido clases, almuerzo e incluso hemos tenido una conversación interesante. Eso ya es suficiente para considerar a alguien un amigo, ¿no te parece? Subaru frunció el ceño, mostrando su descontento, y se cruzó de brazos, como si eso le diera una postura más firme en su argumentación. ¿Es así de fácil para ti? ¿Solo decides que alguien es tu amigo y ya? ¿Sin pensar más? Reinhardt se inclinó ligeramente, ladeando la cabeza como si estuviera reflexionando sobre la pregunta, sus ojos se perdieron en el aire mientras sus pensamientos se organizaban. No veo por qué debería ser complicado, respondió con una sonrisa despreocupada, como si la simplicidad de su razonamiento no necesitara más explicación. Frederica esbozó una sutil sonrisa al observar la expresión de Subaru, quien se mostraba visiblemente dividido entre la incredulidad y la confusión, como si no pudiera creer lo que acababa de escuchar. ¿Es la primera vez que alguien se dirige a ti y te llama amigo de una manera tan directa? Preguntó con curiosidad. No. Por supuesto que no. Yo tengo amigos. Respondió Subaru, un poco defensivo, tratando de reafirmar su posición. Frederica, apoyando delicadamente su mejilla sobre su mano, lo miró con atención, como si intentara descifrar la verdad detrás de sus palabras. ¿Cuántos amigos tienes? Inquirió, intrigada por su respuesta. Subaru, sintiéndose algo presionado, contestó con cierta reticencia. No es una competencia. Un suave rayo de risa escapó de los labios de Reinhardt. Entonces, ¿aceptas ser mi amigo o no? Le preguntó Reinhardt, con una sonrisa amigable y esperanzadora. Subaru dejó escapar un suspiro, comprendiendo que no tenía mucho sentido continuar con la discusión. Está bien, dijo finalmente, supongo que ahora somos amigos, pero no te hagas ilusiones, no esperes que te dé descuentos especiales ni nada por el estilo. Reinhardt respondió con un asentimiento, visiblemente complacido por la respuesta. No esperaba recibir nada de eso. Bueno. Ahora que hemos aclarado eso, ¿qué sigue? Frederica, pensativa, llevó un dedo a su mentón mientras reflexionaba. Si realmente somos amigos, lo más lógico sería que comenzáramos a pasar más tiempo juntos. Espera un momento, ¿también tú, Frederica? ¿Vas a ser mi amiga? 2, ¿por qué no? Ambos somos nuevos en este lugar. Subaru la observó con una mirada suspicaz, entrecerrando los ojos como si tratara de descifrar sus verdaderas intenciones. ¿Así de repente decides que somos amigos? ¿Es que esto es algún tipo de broma entre personas atractivas? Frederica soltó una risita suave, apoyando la mejilla en su mano con una expresión tranquila y divertida. No es tan repentino, ¿no crees? Hemos hablado, compartido el almuerzo y hasta me hiciste un cumplido, bastante detallado. Eso fue autodefensa. No cuenta. Reinhardt, a pesar de mantener una expresión serena, fijó su mirada en él con un brillo de curiosidad en sus ojos. ¿Te incomoda tener más amigos? No, no es eso. Se apresuró a responder Subaru, es solo que, no estoy acostumbrado a que las personas decidan que quieren ser mis amigos sin que yo haga nada para ganármelo. Frederica, esbozó una sonrisa divertida, como si disfrutara de la confusión de Subaru. Entonces, simplemente acéptalo, dijo con un tono ligero, ¿o es que realmente crees que no mereces tener amigos? Subaru abrió la boca para ofrecer una respuesta, pero se detuvo en seco. Un silencio incómodo se instauró entre ellos mientras su mirada se desvió hacia la mesa, como si buscara alguna respuesta en su superficie. Reinhardt colocó un codo sobre la mesa, sosteniendo su peso sobre él mientras dirigía una mirada seria hacia Subaru. Todos merecen tener amigos, Subaru, afirmó con firmeza, su tono despreocupado de momentos anteriores ahora desaparecido. Por primera vez, Subaru advirtió en los ojos de Reinhardt una profundidad que no había notado antes. No era un destello de lástima ni un gesto condescendiente. Era una afirmación inquebrantable, como si estuviera transmitiendo una verdad universal. Frederica, viéndolos, asintió con suavidad, acompañando lo que Reinhardt había dicho. Además, continuó ella, con una voz amable y reconfortante, no tienes que hacer algo extraordinario para que te aprecien. Simplemente, lo único que necesitas es ser tú mismo. Subaru experimentó una extraña sensación en el pecho. Era inusual, muy inusual. Sin embargo, no era desagradable. Después de una pausa que pareció prolongarse en el aire, Subaru soltó un resoplido y, con gesto resignado, se encogió de hombros. Está bien, está bien.
Si lo que quieren es que sea su amigo, no tengo intención de quejarme, dijo con un tono que intentaba ser despreocupado. Reinar, al escuchar sus palabras, esbozó una sonrisa de satisfacción. Me alegra escuchar eso, respondió con entusiasmo. Por su parte, Frederica también sonrió, dando un sorbo a su agua con una elegancia que contrastaba con la situación. Bienvenido al grupo, Subaru, añadió, transmitiendo un aire de calidez y aceptación. Subaru, sintiéndose un poco abrumado, apoyó nuevamente la cabeza sobre la mesa y dejó escapar un suspiro profundo. ¿Desde cuándo somos un grupo?, preguntó, con una mezcla de confusión y resignación. No estoy seguro de cómo he llegado a esto, pero no puedo evitar sentir que me he metido en más problemas, concluyó, sintiendo que cada vez se adentraba más en una maraña de situaciones complicadas. Frederica rió suavemente, y Reinar simplemente continuó con su almuerzo, como si nada extraordinario hubiera ocurrido. Pero Subaru sabía que algo había cambiado. Aunque no podía explicarlo, una parte de él se sentía un poco más ligera. Bueno, tengo que ir a descargar, dijo Subaru mientras se levantaba del asiento, aunque solo era una mentira y solo quería darse un respiro. Subaru se alejó de la mesa con pasos rápidos, sintiendo el calor en su rostro y el extraño cosquilleo en su pecho que se negaba a desaparecer. Solo quería un respiro, un momento para ordenar sus pensamientos sin que esos dos lo miraran con tanta naturalidad, como si ser amigos fuera lo más simple del mundo. Atravesó el comedor y salió al pasillo principal de la academia. El bullicio de los estudiantes se sentía más lejano aquí, y el aire fresco que entraba por las ventanas altas le ayudó a despejar un poco la cabeza. ¿Desde cuándo las cosas me pasan tan rápido?, murmuró para sí mismo mientras se apoyaba en una de las columnas de piedra. Todo había comenzado como una conversación casual, una de tantas donde intentaba hacer el tonto para sobrellevar la situación, pero de algún modo, terminó con dos personas declarando abiertamente que querían ser sus amigos. Reynard y Frederica. Él podía entender a Reynard, hasta cierto punto. Era alguien de naturaleza despreocupada, con una facilidad absurda para hacer que todo pareciera sencillo. Pero Frederica, ella tenía una presencia distinta, más reservada. El hecho de que lo aceptara como amigo de manera tan directa lo descolocaba. ¿Qué había visto en él que le hiciera pensar que valía la pena? Tal vez, no es que haya visto algo especial. Tal vez simplemente no le importa si lo tengo o no. Subaru exhaló largamente. Había pasado tanto tiempo tratando de demostrar su valor que le hacía difícil aceptar la idea de que alguien pudiera querer estar con él sin una razón en particular. Mientras se perdía en sus pensamientos, sintió una presencia acercándose. Levantó la vista y miró a una niña pequeña con el cabello largo color crema atado en dos coletas largas en espiral junto con ojos azules que tienen un patrón de mariposa rosado en el centro y tenía el uniforme de la escuela pasando tranquilamente. ¿Una niña?, murmuró, en un tono apenas audible, pero la presunta niña se detuvo, como si hubiera captado su comentario. La pequeña giró su cuerpo con lentitud hacia Subaru, y sus ojos de un azul profundo, adornados con un inusual patrón que recordaba a las alas de una mariposa, se fijaron en él. No había rastro de enfado en su semblante, pero sí se podía percibir una curiosidad distante, como si estuviera sopesando cada detalle de su persona y evaluando quién era realmente. Subaru experimentó un escalofrío recorrer su espalda, una sensación inquietante que le puso la piel de gallina. A lo largo de su vida, había sido testigo de numerosas situaciones extrañas y desconcertantes, pero había algo en la mirada de aquella niña que lo hizo sentir, como si lo estuvieran observando de una manera mucho más profunda y penetrante. Betty no es una niña, dijo la desconocida, su voz era suave, pero transmitía una firmeza inconfundible. ¿Acaso no tienes un poco de tacto al hablar? Se percibía un leve tono de irritación en sus palabras. Subaru parpadeó varias veces, intentando asimilar la información que acababa de recibir. Betty? Repitió en un susurro, sin poder ocultar la confusión que se manifestó en su voz. La niña, o al menos eso parecía, frunció sus labios en un pequeño puchero y cruzó los brazos sobre su pecho, evidenciando su clara molestia. ¿Y ahora qué? ¿Acaso es extraño que alguien como Betty esté aquí? Mi nombre completo es Beatrice, es simplemente la manera en que me expreso. Ah, ya veo, un placer conocerte, perdona por lo que dije antes, soy Natsuki Subaru, o Subaru Natsuki, como prefieras. Beatrice lo observó de pies a cabeza, manteniendo los brazos cruzados y frunciendo ligeramente el ceño, mostrando una expresión que combinaba curiosidad y desdén. Al menos pareces tener buenos modales, supongo, murmuró con desdén, girando la cara hacia un lado con un toque de altivez.
Subaru, todavía asimilando lo inesperada que había sido la conversación, hizo un esfuerzo por relajarse con una sonrisa casual. Sí, tengo modales cuando me acuerdo que tengo. Para ser honesto, no esperaba encontrarme con alguien como tú en este lugar. Beatrice hizo un sonido despectivo con la lengua. ¿Alguien como Betty, dices? No estoy segura de si eso es un cumplido o, por el contrario, una falta de respeto. Es un cumplido, un cumplido. Se apresuró a aclarar Subaru, levantando las manos en un gesto de defensa, solo que, no sé, tienes una presencia que es diferente a la de los demás. Beatrice lo observó detenidamente, como si examinara con esmero lo que decía. Tienes una manera de expresarte bastante curiosa. A pesar de que tu tono parece sincero, Betty no sabe si eso es algo positivo o si simplemente eres un tonto irrecuperable, supongo. Subaru soltó un resoplido divertido al escucharla. Lo segundo parece ser la opción más probable. Beatrice lo observó más tiempo, como si intentara desentrañar algo más en él. Sin embargo, Subaru percibió un sutil destello en su mirada, como si, en ese breve instante, la conversación hubiera logrado captar su interés más de lo que estaba dispuesta a admitir. Después de un breve momento de silencio, ella soltó un suspiro. Bueno, al fin y al cabo, no es mi problema, supongo. Betty tiene la intención de ir a la biblioteca, así que, si no tienes nada más que comentar, me marcharé. Subaru, con una expresión inquisitiva, inclinó un poco la cabeza. ¿Una biblioteca? ¿La academia cuenta con una? Beatrice lo observó con una mirada de incredulidad, casi como si hubiera hecho una pregunta absurda, como si hubiera preguntado si el agua era realmente mojada. Por supuesto que sí. Aunque dudo que un tonto como tú tenga interés en los libros. Oye, eso fue muy cruel. Protestó Subaru, llevándose una mano al pecho con una expresión de ofensa fingida. Leo cosas, ¿sabes? No es mi culpa que los libros serios me provoquen dolor de cabeza. A Betty no le interesa si lees o no, así que simplemente cierra la boca, le respondió, alejándose de él con una actitud de total indiferencia. Subaru la observó alejarse con una postura orgullosa. Caminaba con un aire de dignidad, con las manos entrelazadas detrás de su espalda y el mentón ligeramente alzado, como si el mero hecho de hablar con él hubiera requerido un esfuerzo considerable por su parte. No obstante, había algo en Beatrice que le despertaba una fascinación peculiar. No se trataba únicamente de su forma de expresarse ni de su actitud altanera y de pequeña aristócrata, sino que, a diferencia de la mayoría de las personas con las que había interactuado en la academia hasta ese momento, ella no parecía estar ni un poco impresionada por él, ni mostraba un interés siquiera lejano por su compañía. Esta falta de admiración o expectativa por su parte era lo que realmente lo intrigaba. Reynard y Frederica, de alguna manera, lo habían aceptado sin dudarlo. Pero Beatrice, parecía evaluarlo, midiendo cada una de sus palabras, como si estuviera decidiendo si valía la pena seguir conversando con él o no. Subaru cruzó los brazos y suspiró. Bueno, eso fue una introducción inesperada, murmuró para sí mismo, rascándose la nuca. Giró la cabeza hacia la ventana más cercana y vio el cielo despejado sobre la academia. Había venido aquí solo para despejarse de lo que acababa de pasar con Reynard y Frederica, pero ahora tenía algo más en qué pensar. Va, lo que sea, murmuró para sí mismo, tal vez simplemente estoy dándole demasiadas vueltas a todo esto. Con un suspiro, Subaru se alejó de la columna y comenzó a caminar de regreso al comedor. Pero mientras lo hacía, su mirada se desvió instintivamente hacia el pasillo por el que Beatrice había desaparecido. Por alguna razón, sentía que ese no sería el último encuentro que tendrían. El camino y se acercó y abrió la puerta del comedor. Sin embargo, debido a su manera distraída de caminar, se topó accidentalmente con otra persona, provocando que ésta cayera al suelo de inmediato. Oh no, dijo un hombre robusto que estaba a su lado, de 1,72 de altura y con un casco que cubría su rostro, pareciendo un poco nervioso. Tú. Dijo la joven y hermosa mujer de estatura media, delgada y con piel clara. Su cabello era largo, liso, ligeramente ondulado, de un color rubio rojizo y lo llevaba recogido en una cola de caballo. Sus ojos eran de un rojo intenso y sus pupilas, blancas. Priscilla, cállate, Aldebarán. Se notaba que estaba enfadada. Lo siento, Noku, tu cerdo. No tienes cuidado con dónde pisas, exclamó, levantándose de golpe, dejando claro su descontento. Su mirada reflejaba una clara sensación de superioridad. Era el primer día de clases para Subaru, y ya se había encontrado en la situación de haber molestado a alguien que claramente no tenía un buen carácter. Subaru sintió como si le costara tragar saliva, una sensación incómoda que reflejaba su creciente nerviosismo. Frente a él se encontraba Priscilla.
Solo con observar su postura, con la barbilla levantada de manera desafiante y una mirada que exudaba desdén, Subaru comprendió de inmediato que no era una persona con la que resultara fácil interactuar. Además, notó como Aldebarán, el hombre que lucía un imponente casco, inclinaba ligeramente la cabeza, como si estuviera acostumbrado a lidiar con el tipo de ambiente tenso que generaba Priscilla. Esto no le daba a Subaru la confianza que necesitaba para sentirse tranquilo. De verdad, siento mucho lo que ha sucedido. No estaba prestando atención a por dónde caminaba, intentó disculparse Subaru, levantando ambas manos en un gesto que pretendía mostrar su buena voluntad y busca de reconciliación. Priscilla lo observó con una expresión que reflejaba una combinación de irritación y desdén, como si simplemente su presencia le resultara una incomodidad insoportable. Su mirada era fría y desdeñosa, dejando claro que no tenía ningún interés en aceptar sus disculpas, como si Subaru fuera una mera interrupción en su mundo. Silencio. Interrumpió de forma tajante, haciendo un gesto con su abanico que apenas había percibido que llevaba en la mano hasta ese instante. ¿De verdad crees que tu hablar sin cesar puede compensar el grave error que cometiste al atreverte a tocarme? Subaru parpadeó varias veces, sorprendido por la abrupta reacción. Tocar. Espera. Fue un accidente, te lo aseguro. Ni siquiera fue por un segundo, además, no te empujé con fuerza ni nada parecido. Inaceptable. Exclamó Priscilla, su voz resonando con un tono tan altivo que la hacía parecer más una reina que una simple estudiante. Con una mirada severa y una postura erguida, continuó, para que verdaderamente comprendas la gravedad de tu error, deberás afrontar las consecuencias de tus acciones, pagarás con tu cabeza. ¿Qué? ¿No es eso un poco excesivo? Exclamó Subaru, inclinándose ligeramente hacia atrás mientras levantaba las manos en un gesto de protesta. Aldebarán dejó escapar un suspiro audible, pero decidió no intervenir en la situación. Priscilla, visiblemente molesta, dirigió una mirada fulminante hacia él. Aldebarán. Prepara tu espada. Ordenó con una firmeza que dejaba poco lugar a la duda. Subaru sintió que su corazón estaba a punto de salirse de su pecho debido al susto que le provocaron las palabras de Priscilla. ¿Qué? ¿Pero qué tipo de castigo medieval es este? No fue para tanto. Ni siquiera te hice caer al suelo, solo tropezaste un poco, vamos. Protestó, casi balbuceando, mientras intentaba entender la situación. Priscilla lo observó con una expresión de desprecio aún más profundo. ¿Acaso sugieres que se requiere una caída para que tu ofensa adquiera relevancia? ¡Qué idea tan burda y terrenal! Si realmente fueras un hombre de honor, en este mismo instante te arrodillarías ante mí y ofrecerías tu vida como compensación por tu atrevimiento. Subaru sintió como su garganta se secaba lentamente, comprendiendo que la lógica que guiaba a esa joven operaba en un nivel completamente diferente al suyo. ¿Qué está sucediendo aquí? Preguntó Reynard, quien apareció de repente al notar que su amigo estaba en problemas. Desde una distancia prudente, Frederica observó la escena junto a otros estudiantes que se encontraban en el comedor. Nadie parecía dispuesto a intervenir o a enfrentarse a Priscilla excepto Reynard. Reynard. Exclamó Subaru, buscando refugio tras el chico de gran estatura, esa chica está amenazándome con cortarme la cabeza. Reynard parpadeó un par de veces, como si necesitara tomarse un momento para asimilar la información que acababa de recibir. Después, dirigió su mirada hacia Priscilla, quien lo observaba con una ceja levantada y el abanico en alto, como si estuviera evaluando su presencia y la situación en la que se encontraba. Un perro de la familia Astrea, ¿eh? Comentó ella, su tono impregnado de un desdén evidente. A pesar del desdén en la voz de Priscilla, Reynard no mostró ninguna reacción. Se limitó a inclinar ligeramente la cabeza en un gesto de cortesía, manteniéndose firme ante el desafío implícito. Priscilla Barrielle, respondió, con un aire de respeto, no esperaba encontrarte involucrada en un altercado tan pronto. Priscilla hizo un chasqueo con la lengua, un gesto que denotaba su desdén, mientras comenzaba a mover suavemente su abanico, que tenía un aspecto lujoso y costoso. No se trata de un simple altercado, sino de un juicio. Este vulgar cerdo se atrevió a tocarme sin mi consentimiento y ahora se resiste a aceptar las consecuencias de su acto. Por otro lado, Subaru, aún refugiándose detrás de Reynard por instinto de protección, comenzó a sacudir la cabeza rápidamente, como si intentara negar la acusación que pesaba sobre él. Ya dije que fue un accidente. Exclamó, su voz llena de frustración, ¿por qué todos aquí actúan como si un contacto accidental fuera motivo para una sentencia de muerte? Priscilla lo observó con una fría indiferencia y molestia que cortaba el aire.
Porque lo es, cerdo miserable, respondió de manera despectiva. Al oír esas palabras, Subaru sintió como si un peso se instalara en su mente, abrumado por los insultos que había recibido en poco tiempo. Reynard, con un leve suspiro, dirigió su mirada hacia Aldebarán, quien aparentaba cierta incomodidad, aunque no parecía estar particularmente sorprendido por lo que estaba sucediendo. Aldebarán, ¿de verdad piensas desenvainar tu espada por algo así? ¿Qué espada? Ella solo desea que lo golpee hasta dejarlo moribundo, y estamos en la escuela. Eso es ilegal, ¿lo sabes? Subaru soltó un suspiro, sintiendo una mezcla de alivio y ansiedad. Eso mismo. Exclamó, señalando a Aldebarán, incluso tu guardaespaldas opina que no tiene sentido. Priscilla lo miró con una expresión de total desinterés y aburrimiento. TSK. Qué poco divertido. Con un gesto refinado, cerró su abanico y lo utilizó para acariciar suavemente su propia mejilla, como si estuviera pensando en algo. Está bien, entonces no te quitaré la cabeza, anunció con una sonrisa que carecía por completo de calidez o amabilidad. Sin embargo, eso no implica que puedas salir de este asunto sin consecuencias. Subaru sintió una bola de nervios en su garganta y tragó saliva, sintiéndose vulnerable ante esa situación. ¿Qué significa eso exactamente? Preguntó, intentando entender las implicaciones de sus palabras. Priscilla lo observó con una expresión de superioridad y, levantando su mano, lo señaló con un dedo de manera acusadora. Me debes un favor, declaró con firmeza. El silencio que siguió a sus palabras hizo que Subaru sintiera un incómodo nudo en el estómago, una sensación que lo llenó de inquietud. ¿Qué? Respondió él, tratando de asimilar lo que acaba de oír. ¿Acaso eres sordo además de torpe? Dijo ella, dejando entrever su fastidio. Desde hoy, en el momento que yo lo desee, reclamaré el pago de tu ofensa. No importa cuán ridículo o insignificante sea lo que te pida, yo lo juzgaré a mi manera y actuarás en consecuencia. Subaru sintió un escalofrío. Que alguien como ella tuviera un favor pendiente de su parte sonaba como el principio de una tragedia. Espera, ¿qué tipo de trato unilateral? Decidido, Priscilla lo ignoró por completo y se dio la vuelta con la misma elegancia con la que había hablado. Aldebarán, nos marchamos. Ah, sí, claro, dijo Aldebarán con resignación, lanzándole a Subaru una mirada de simpatía antes de seguir a su señora. Mientras Subaru los veía alejarse, sintió que su piel aún tenía escalofríos. Reynard. Sí. ¿Estoy en peligro? Reynard esbozó una leve sonrisa, casi imperceptible. Depende de lo que Priscilla decida solicitarte. En ese momento, Subaru sintió como si las lágrimas amenazaran con brotar de sus ojos. Fantástico. Ni siquiera he estado aquí un día completo y ya me encuentro en la obligación de hacer favores a una aristócrata loca. Reynard le dio unas suaves palmaditas en el hombro, como si intentara ofrecerle un poco de consuelo y apoyo en ese momento. Solo se trata de una persona extremadamente rica con un ego descomunal. Ya sabes cómo suelen tratar a las personas comunes, afirmó con un tono de cierta resignación. Sin embargo, ella mencionó que eres un perro de la familia Astrea, lo que parece indicar que entre ustedes existe algún tipo de familiaridad. Nuestras familias han estado envueltas en conflictos durante un buen tiempo, así que ya sabes cómo suelen ser las dinámicas entre los millonarios, replicó Reynard, con un matiz de frustración en su voz al recordar las largas disputas y rivalidades que habían marcado sus vidas desde la niñez. Ah, así que eres inteligente, alto, atractivo y, además, rico. ¿De verdad no hay nada en lo que no seas bueno? No soy particularmente talentoso contando chistes, respondió, inclinando levemente la cabeza. Subaru, por su parte, puso los ojos en blanco. En su mente, imaginaba que un buen chiste no era necesario para conquistar a nadie con un carisma tan deslumbrante. Oh, claro, qué trágico. Un hombre perfecto que tiene como única debilidad el no poder hacer reír a los demás. Debe ser realmente complicado ser tú. No es exactamente lo que quería expresar, respondió Reynard con un tono tranquilo y reflexivo, simplemente, hay varias cosas en las que no destaco, pero normalmente son aspectos que la gente no suele notar. Subaru frunció el ceño, cruzando los brazos frente a su pecho mientras lo observaba con desconfianza. ¿Cómo cuáles? Reynard guardó silencio durante un instante, permitiendo que el ambiente se llenara de una extraña tensión, antes de que su mirada se desviase sutilmente hacia el pasillo por donde Priscilla había desaparecido, como si al hacerlo buscara captar alguna pista de su presencia. Por ejemplo, nunca he sido especialmente hábil para entender a personas como ella, murmuró, con un tono que revelaba una mezcla de frustración y curiosidad. Subaru levantó una ceja, mostrando su incredulidad ante las palabras de Reynard.
¿Personas como Pristilla? ¿Qué tiene de tan especial? Preguntó, su voz cargada con un ligero escepticismo, aparte de ser una aristócrata que presume de un ego tan grande como un castillo y tener una personalidad que me hace dudar de mi futuro. La expresión de Subaru reflejaba su confusión y ligeramente bromeaba, resaltando la complejidad y peculiaridad de Pristilla. Reinhardt sonrió levemente. Exactamente eso. Nunca he sido bueno tratando con personas que ven el mundo de una manera tan diferente a la mía. ¿Y por qué eso es un problema? Reinhardt lo miró con calma, pero sus ojos tenían un matiz más serio. Porque si no puedes entender a alguien, tampoco puedes protegerlo de verdad. Subaru parpadeó. No esperaba una respuesta así. Eso suena demasiado profundo para una conversación sobre una chica que casi me sentencia a muerte por tropezar con ella. Reinhardt dejó escapar una leve risa. Subaru, nadie te va a hacer daño. Estamos en el mundo real, no en un mundo medieval donde estas cosas se castigan con pena de muerte. Pero, si ella llegara a quererte perjudicar, no dudes en decírmelo, yo te protegeré. Oye, no estamos en un manga yaoi medieval. Y si lo estuviéramos, si este fuera un manga yaoi, yo sería el desafortunado protagonista que cae en los brazos de un príncipe perfecto, y tú serías el caballero sin emociones que eventualmente se derrite por mi encanto, dijo, señalándolo con una expresión de falsa seriedad. 5. Reinhardt parpadeó, visiblemente sorprendido por la comparación, pero luego sonrió con paciencia. Eso fue extraño, pero no me desagrada. 5. El timbre resonó con claridad, señalando que es momento de volver a las clases. Fue un día agotador, murmuró para sí mismo mientras cerraba su taquilla y se dirigía a la salida de la escuela. En su primer día de clases, había conocido a varias personas peculiares. Reinhardt, Frederica, Emilia, Garfield, Aldebarán, Beatrice, Priscilla. Y, como ex Hikikomori, era extraño que hubiera hecho 2 amigos en su primer día. Realmente pensó que su personalidad haría que los demás lo vieran como un bicho raro. Se masajeó las sienes, recordando cada momento incómodo, cada mirada extraña y cada comentario que había recibido. Desde tropezar con Priscilla y Emilia hasta el comentario absurdo que le hizo a Reinhardt como la niña extrañamente tierna, todo parecía sacado de un guión mal hecho. Bueno, al menos no me fue tan mal. Eso es un avance. Subaru ajustó la correa de su mochila y salió por la puerta principal. El aire fresco de la tarde lo recibió, dándole un poco de consuelo después de un día tan largo. Se quedó de pie en la entrada, observando el cielo teñido de tonos anaranjados. Así que, ¿realmente hice 2 amigos hoy? Era extraño decirlo en voz alta. Como ex Hikikomori, solía evitar cualquier tipo de interacción social, y ahora, de repente, había hablado con varias personas y, más increíble aún, 2 de ellas parecían genuinamente interesadas en su existencia. Reinhardt era, bueno, un príncipe de cuento de hadas. Literalmente demasiado perfecto. Subaru sentía que su amistad con él era un milagro o un malentendido que eventualmente se resolvería cuando Reinhardt se diera cuenta de lo insoportable que podía ser. Y bueno, estaba Frederica. Me pregunto si realmente la conozco lo suficiente para llamarla amiga, murmuró, sintiendo una ligera incomodidad. Era fácil decir que Reinhardt lo consideraba un conocido, tal vez incluso un amigo, porque el chico era básicamente la encarnación de la bondad. Pero Frederica, ella era diferente. Su amabilidad no parecía ser el tipo de cortesía vacía que se tiene con un extraño, pero tampoco sentía que lo tratara con una cercanía especial. Más bien, parecía que lo observaba, como si evaluara su comportamiento con atención. O tal vez solo estoy imaginando cosas. Suspiró y se frotó la nuca. No importaba. Al menos, por primera vez en mucho tiempo, sentía que estaba avanzando en algo. Tal vez su vida aquí no sería tan mala después de todo. Subaru observó a lo lejos como un automóvil de lujo se detenía frente al portón de la escuela. Sus ojos se centraron en Emilia mientras se acercaba al vehículo, acompañada por Garfield. Un suspiro escapó de sus labios al contemplar la escena que tenía ante él. Era realmente hermosa. Emilia parecía brillar con una luz que la hacía destacar aún más. En ese momento, Subaru se dio cuenta de que aquella chica estaba completamente fuera de su alcance, como si perteneciera a un mundo diferente al suyo. Era ridículo. Apenas había hablado con ella y ya estaba sintiéndose como el protagonista de una novela barata donde el chico común se enamora de la chica inalcanzable. Pero Emilia. Había algo en ella que hacía que su corazón latiera más rápido. No solo era su apariencia, sino la sensación de calidez que irradiaba, como si, a pesar de ser alguien de un mundo tan diferente al suyo, fuera capaz de mirar a los demás sin desprecio ni arrogancia. Subaru suspiró y sacudió la cabeza.
No me hagas esto, cerebro. Ni siquiera hemos hablado más de 5 frases seguidas. Mientras se lamentaba internamente, notó que Garfield se había girado hacia él, frunciendo el ceño con una expresión que le recordaba a un perro guardián desconfiado. Subaru tragó saliva. Genial, ahora el tipo que parece una bomba de testosterona me está mirando raro. Put. Escuchó repentinamente una exclamación de alegría, era Emilia, quien se agachó para acariciar a un gato gris que había bajado del coche al verla. Miau. Un Subaru parpadeó, sintiendo que su cerebro necesitaba un reinicio. Put. El pequeño gato gris levantó la cabeza y parpadeó con pereza antes de acurrucarse en los brazos de Emilia. Ella lo sostuvo con facilidad, como si fuera lo más natural del mundo, y comenzó a rascarle detrás de las orejas con una ternura que a Subaru le pareció criminalmente encantadora. Eres el mejor, lo sabías, ¿verdad? Dijo Emilia con una sonrisa brillante, y el gato respondió con un maullido satisfecho. Subaru se quedó observando la escena con una mezcla de sorpresa y una punzada de envidia irracional. Claro, tenía sentido. Por supuesto que una chica como Emilia tendría una relación perfecta con un gato adorable. Y por supuesto que ese gato se veía completamente mimado. Vaya, ese gato tiene una vida mejor que la mía, murmuró sin pensar. 3. Deja de mirar a Emilia Sama con esa cara de idiota. Sus pensamientos fueron interrumpidos por Garfield, quien lo fulminaba con la mirada. No había olvidado el incidente que Subaru tuvo con Emilia en la mañana, y él como guardaespaldas estaba visiblemente molesto por su presencia. ¿Cara de idiota? Esta es mi cara normal. Dijo protestó, alzando las manos en un intento de apaciguar la situación. Entonces cámbiala, porque me está molestando. Gruñó Garfield, cruzándose de brazos. Subaru suspiró. No tenía energías para discutir con un tipo que parecía listo para morderlo en cualquier momento. Simplemente continuó su trayecto hacia casa, alejándose de la escena que ocurría. Emilia lo observaba con un vistazo furtivo, pero su atención parecía estar centrada en su gato, quien demandaba su interés mucho más que Subaru. Mientras Subaru se alejaba, no pudo evitar lanzar una última mirada de reojo. Emilia seguía sosteniendo a Pu con una dulzura que casi le hacía doler el pecho. Pero no era solo eso lo que lo hacía sentir una punzada de extrañeza. Era la manera en que el pequeño gato gris parecía mirarlo directamente. Era una tontería, ¿verdad? Solo un gato normal, uno extremadamente afortunado, eso sí, pero nada más. Sacudió la cabeza y se centró en su camino. Bien, Subaru, terminaste tu primer día sin ningún hueso roto ni humillaciones catastróficas. Lo llamaremos un éxito. El sol ya comenzaba a ocultarse en el horizonte cuando llegó a la estación de tren. Se dejó caer en un banco vacío, dejando que el cansancio del día finalmente lo alcanzara. Su vida había cambiado mucho en tan poco tiempo. De estar encerrado en su habitación, sumido en una rutina de videojuegos y frustración, ahora se encontraba en una escuela de élite, rodeado de personas que parecían sacadas de un manga shonen. Y aún así, sigo siendo el mismo perdedor de siempre. Soltó una risita amarga. Aunque había conocido a personas interesantes y, con suerte, había hecho un par de amigos, en el fondo sabía que aún estaba muy lejos de encajar. Hasta que se asustó al sentir que alguien se sentaba a su lado y abrazaba su brazo, ocultando su rostro bajo una capucha. Su primer instinto fue apartarse, pero el agarre de la persona que acababa de aferrarse a su brazo era sorprendentemente firme. ¿Qué? Giró la cabeza lentamente, con el corazón latiéndole en los oídos. La figura a su lado mantenía el rostro oculto bajo la capucha de una sudadera negra, pero podía ver mechones de cabello rosado asomando por los bordes. No hables. Quédate quieto. Observó como una multitud de personas pasaba. Parecían emocionadas, como un grupo de fans que quería un autógrafo. O una foto con alguien importante. Subaru parpadeó, aún procesando la situación. ¿Me estás usando como escudo humano? Murmuró en voz baja, sintiendo el peso de la persona a su lado aferrándose con más fuerza. Callado. La voz femenina sonó irritada, pero había un matiz de ansiedad en ella. Subaru miró de reojo a la multitud que se movía frente a ellos. No estaba seguro de a quién buscaban, pero el fervor en sus ojos no parecía algo con lo que quisiera lidiar. No sé qué está pasando aquí, pero no quiero que me metan en problemas en mi primer día, ¿sabes? Susurró, aunque no intentó apartarse. La chica suspiró y, tras unos segundos en los que la multitud comenzó a dispersarse, aflojó el agarre. Con un movimiento fluido, se quitó la capucha, revelando su rostro por completo. Subaru se quedó mirándola fijamente. La miró un momento y para confirmar abrió su mochila y sacó un folleto para comparar sus rostros.
Era innegable, Ram era la idol que había visto en el folleto que le había caído en la cara por la mañana y que realizaría una gira junto a su hermana por todo Japón. Subaru parpadeó varias veces, procesando la revelación. Observó el folleto y luego a la chica a su lado, para volver a mirar el folleto y para después volver a mirar a la chica, y para asegurarse una última vez miró de nuevo el folleto y después a la chica, pero sentía que era una tontería, así que miró de nuevo el folleto y después a la chica, ya confirmando lo que su cerebro le decía. Oh, mierda, las palabras salieron de su boca antes de poder detenerlas. Ram, la idol, junto a su hermana llamada Ren, la estrellas en ascenso, cuya caras estaban en carteles por toda la ciudad, estaba sentada justo a su lado. Si filtraras mi ubicación, te rompería la cara, dijo con frialdad mientras lanzaba miradas furtivas a los lados, asegurándose de que ningún fan estuviera cerca. Tranquila, tranquila, no tengo intención de vender información ni nada de eso, levantó las manos en señal de rendición, todavía sosteniendo el folleto que, irónicamente, contenía la imagen de la misma persona que tenía al lado. Ram lo miró con una mezcla de desconfianza y fastidio. Sus ojos rojos se entrecerraron, como si intentara evaluar si podía confiar en él o no. Más te vale. Subaru tragó saliva. Se suponía que su primer día de clases sería el inicio de una vida normal, no un encuentro fortuito con una celebridad en fuga. ¿Qué se suponía que hiciera ahora? ¿Seguir con su vida como si nada? ¿O hacerle preguntas? Lo pensó por un segundo. ¿Puedo preguntar por qué te estabas escondiendo? Ram soltó un suspiro y desvió la mirada. Porque no tengo ganas de lidiar con ellos ahora. La respuesta fue simple, pero el tono de su voz tenía un matiz cansado que Subaru no esperaba. Él había visto suficientes entrevistas con idols como para saber que la mayoría proyectaba una imagen impecable, como si fueran invulnerables al agotamiento o la frustración. Pero aquí estaba Ram, en una estación de tren cualquiera, actuando como si simplemente quisiera desaparecer por un rato. Entiendo, dijo Subaru con un asentimiento lento, aunque, en realidad, no entendía nada. El silencio se instaló entre ellos por un momento. A pesar de la naturaleza extraña de la situación, Subaru no sintió la necesidad de romperlo de inmediato. Se quedó observando a Ram de reojo, notando cómo su expresión se suavizaba ligeramente al ver que la multitud se había dispersado. Entonces, ¿qué harás ahora? Preguntó finalmente. Ram se acomodó en el asiento, cruzando las piernas con elegancia, como si estuviera acostumbrada a sentarse con una postura perfecta incluso en circunstancias inusuales. Esperaré aquí hasta que mi manager me deje de molestar. Oh, ¿y tu hermana? Preguntó, señalando a la chica que aparecía en el folleto junto a Ram, Rem y Ran, las gemelas ídolos. Ram entrecerró los ojos al escuchar la mención de su hermana, como si estuviera evaluando si debía responder o no. Finalmente, suspiró con resignación. Está en una entrevista en estos momentos. A diferencia de mí, Rem no se salta mucho sus responsabilidades. Subaru parpadeó. Entonces, ¿estás huyendo de tu trabajo? Ram lo fulminó con la mirada. No es huir. Es tomarme un descanso estratégico. Ajá, suena a fuga. Oye, no quiero incomodarte, pero ¿podrías darme una foto para presumírsela a un amigo? Es que no todos los días conoces a una idol que está en el top de Corea y Japón. Ram dejó escapar un suspiro pesado, como si la simple idea de tomarse una foto con un fan fuera un fastidio monumental. Se cruzó de brazos y lo miró con esa expresión de me da aspereza que Subaru ya estaba empezando a reconocer. Eres un tipo bastante descarado. Lo sé, pero vamos, solo una foto. No todos los días un don nadie como yo se encuentra con una superestrella en fuga, en un descanso estratégico. Ram chasqueó la lengua y desvió la mirada, evaluando su respuesta. Subaru sintió que la balanza podía inclinarse en cualquier dirección. O lo pateaba y se largaba, o accedía con fastidio. Al final, después de un momento de deliberación, la idol extendió la mano. Dame tu teléfono. ¿En serio? Antes de que cambie de opinión, Subaru sacó su celular a toda prisa, casi dejándolo caer en su emoción. Ram lo tomó con elegancia, girándolo en su mano. ¿Un teléfono con teclas? ¿No tienes un iPhone o un Samsung? Yo me conformaría con un iPhone 14 o 15. Le estaba diciendo pobre. Subaru sintió una punzada en el orgullo. Oye, ¿qué tiene de malo? Este teléfono ha estado conmigo en las buenas y en las malas. Además, tiene una batería que dura más de un día, cosa que dudo que puedas decir de un iPhone. Ram arqueó una ceja, claramente poco impresionada. Sí, claro. También reproduce vídeos en calidad 144p. No tiene YouTube, pero tiene un bonito tono de llamada. ¡Escucha!
Le quitó el teléfono y puso un tono de llamada de tintineo, eso no lo tiene y pone. Ram parpadeó lentamente, como si no pudiera creer lo que acababa de escuchar. ¿Estás presumiéndome un tono de llamada? Es un tono clásico. Insistió Subaru, inflando el pecho con falsa dignidad. Ram exhaló un suspiro, sosteniéndose la sien con los dedos. Me duele la cabeza. ¿Por la fama o por mi increíble teléfono? Por ti. Subaru se llevó una mano al pecho, fingiendo estar herido. Ouch. Y yo que estaba dispuesto a ser tu fiel guardaespaldas en este momento difícil. Ram lo miró con escepticismo. No necesito un guardaespaldas, y mucho menos uno como tú. Pero me dejaste serlo por unos minutos, ¿no? Subaru sonrió con suficiencia, ¿quieres la foto o no? Está bien, dijo mientras le devolvía el teléfono. ¿No sabes cómo usarlo? Esta cosa es tan anticuada, sería más sencillo usar una piedra. Presionó algunos botones al azar, frunciendo el ceño con cada sonido mecánico que el teléfono emitía. Subaru se cruzó de brazos, disfrutando demasiado la escena. ¿Necesitas ayuda? Preguntó con una sonrisa burlona. Ram le devolvió el teléfono sin mirarlo. Tómala tú. No pienso perder más tiempo con esta reliquia. Subaru rió y acomodó la cámara del teléfono. Está bien, idol en fuga, ponte bonita para la foto. Ram rodó los ojos, pero aún así posó. No hizo una expresión dulce ni mostró una sonrisa forzada como en los carteles promocionales. En su lugar, adoptó su típico aire de indiferencia, con una ceja arqueada y una leve inclinación de cabeza. Subaru tomó la foto, miró el resultado y asintió con satisfacción. Perfecto. Esta imagen dice me importas un carajo, pero aquí estoy. Porque es la verdad, respondió Ram sin inmutarse. Subaru no pudo evitar reír. Guardó el teléfono y se recargó en el asiento. Bueno, ya que estamos en esto, ¿no quieres compartir por qué realmente te escondías? No me creo eso de descanso estratégico. Ram lo miró de reojo. Por un momento, pareció debatirse entre ignorarlo o responder. Finalmente, soltó un suspiro. Es agotador. ¿Ser famosa? Ser perfecta, corrigió Ram. Luego, cruzó los brazos y miró hacia el frente, no puedo cometer errores. No puedo mostrar debilidad. Rem y yo siempre tenemos que estar en sincronía, como si fuéramos una sola persona en dos cuerpos. Si me equivoco, no es solo mi problema. También es el de ella. Subaru parpadeó y entrecerró los ojos. No esperaba una respuesta tan sincera. Y decidiste tomarte un respiro. Ram asintió, sin mirarlo. Subaru se quedó en silencio unos segundos. No era un fanático de las idols ni entendía del todo su mundo, pero eso sonaba a una presión insoportable. ¿Y tu hermana qué piensa de esto? Ram tardó en responder. Ella, no lo aprueba. Pero lo entiende, hizo una pausa, al menos eso quiero creer. Subaru asintió lentamente. ¿Sabes? Dijo después de un momento, creo que es la primera vez que veo a una idol sin su máscara de todo está bien. Ram lo miró con una mezcla de cansancio y burla. Si dices algo cursi, te golpearé. Subaru alzó las manos en señal de rendición. Nada de cursilerías. Solo digo que, aunque seas famosa, sigues siendo humana. Está bien querer un respiro. Ram lo observó en silencio. Luego desvió la mirada, pero Subaru pudo notar un ligero cambio en su expresión. No era una sonrisa, pero tampoco la frialdad con la que lo había tratado antes. Al menos no tengo un teléfono que sea de la época anterior a Cristo. Y justo cuando parecía que algo estaba cambiando, ella envió un comentario sarcástico, claramente diseñado para burlarse de él. Subaru puso una mano en su pecho, fingiendo estar herido. ¡Qué cruel! Este teléfono ha pasado por batallas que un nipone jamás podría soportar. Si lo lanzas contra la pared es la que se rompe, o eso, quiero suponer. Ram ni siquiera se molestó en responder, solo lo miró con una mezcla de burla y resignación. El ambiente entre ellos se había aligerado, aunque seguía existiendo una extraña sensación de irrealidad en la situación. Subaru jamás habría imaginado que su primer día de clases lo llevaría a una conversación casual con una idol famosa que, al parecer, necesitaba un descanso del mundo. Sin embargo, antes de que pudiera seguir pensando en lo extraño que era todo esto, sintió su estómago rugir. Oh, genial, justo cuando intentaba parecer interesante, murmuró recordando que no comió nada en el recreo. Ram lo miró de reojo, sin poder ocultar una sonrisa burlona. ¿Hambre, eh? No me sorprende. Con esa cara de estudiante pobre, seguro que ni siquiera desayunaste.
No es mi culpa que el destino me hiciera gastar mi dinero en cosas esenciales como, videojuegos en oferta. Subaru intentó justificarse, aunque sabía que sonaba patético. Ram suspiró y sacó algo de su bolso. Antes de que Subaru pudiera reaccionar, le lanzó un pequeño paquete envuelto en papel dorado. ¿Un bocadillo? Es un dorayaki, dijo Ram, sin darle importancia. Lo compré antes de venir aquí, pero ya no tengo hambre. Puedes quedártelo. Subaru parpadeó, sorprendido. Espera, ¿me estás dando un regalo? ¿De verdad? Esto es un hito en nuestra relación. No lo pienses demasiado, respondió ella, cerrando los ojos con fastidio. Si empiezas a actuar como un fan emocionado, me arrepentiré de inmediato. Subaru sonrió y desenvolvió el dorayaki. No te preocupes. No te pediré un autógrafo ni nada, por ahora. Ram negó con la cabeza, pero no dijo nada más. Ram. Se oyó a alguien gritar el nombre de la chica de pelo rosado y acercarse a ella cuando la vio. Subaru se tensó al pensar que era un fan, pero en realidad era la hermana de Ram, Rem. Ella le echó un vistazo a Subaru, pero no le prestó atención y se dirigió a abrazarla, evidentemente preocupada. Rem, ¿no estabas en una entrevista? Dijo, aceptando el abrazo y acariciando su cabeza. Rem se apartó un poco, sin soltar del todo a su hermana. Su expresión tenía una mezcla de alivio y regaño, como si no supiera si debía alegrarse de haberla encontrado o reprenderla por haberse escapado. La terminé antes de lo previsto, respondió con suavidad, mirando a Ram con ojos llenos de preocupación, y cuando salí, el manager me dijo que estabas por esta zona. ¿Es cierto que estabas escondiéndote? Ram chasqueó la lengua y desvió la mirada. Siempre tenía que ser el manager. No es esconderme. Es tomar un descanso estratégico. Rem suspiró, pero no discutió. En cambio, miró de reojo a Subaru, que se estaba terminando el dorayaki con la mayor discreción posible, como si temiera ser expulsado de la conversación en cualquier momento. ¿Y este chico? Ram se encogió de hombros. Un don nadie que se topó conmigo y decidió molestarme. Subaru casi se atraganta. Oye, después de todo lo que hemos pasado juntos en estos últimos 20 minutos, ¿así me describes? ¿Acaso dije algo falso? Subaru se llevó una mano al pecho, fingiendo estar herido por su crueldad. Pero antes de que pudiera replicar, Rem inclinó la cabeza levemente hacia él, analizándolo con curiosidad. ¿Eres un fan? Subaru dudó. Técnicamente, no lo era. No seguía a las idols, ni tenía pósters de ellas en su habitación, ni siquiera conocía muchas de sus canciones. Pero al mismo tiempo, acababa de recibir un dorayaki de Ram y hasta tenía una foto con ella. Así que, después de unos segundos, levantó una mano e hizo un gesto ambiguo. Soy un simpatizante. Rem parpadeó. ¿Simpatizante? Sí, ya sabes, no tengo pósters ni álbumes ni nada, pero tampoco me molestaría ir a un concierto si me regalaran una entrada. Estoy en un punto intermedio. Ram dejó escapar un bufido burlón. Es decir, un oportunista. Subaru sonrió con descaro. Prefiero llamarlo conocedor casual. Rem lo observó por un momento más, luego sonrió ligeramente. Eso es interesante. No tenemos muchos conocedores casuales. Subaru se rascó la mejilla. Bueno, supongo que ahora sí soy fan. Después de todo, conseguí una foto con una idol top sin tener que pagar ni hacer fila. Ram entrecerró los ojos. Recuerda que puedo hacer que la borres. Pero no lo harás, replicó Subaru con confianza. ¿Y por qué no? Porque, en el fondo, te gusta que haya testigos de tu descanso estratégico. Así, cuando vuelvas al trabajo, puedes recordarlo y decir, ese día existí como una persona normal por un rato. Ram lo miró fijamente. Por un instante, Subaru sintió que podía haber cruzado una línea, que ella podría levantarse y marcharse sin decir una palabra. Pero, en lugar de eso, solo cerró los ojos y exhaló con resignación. Eres insoportable. Gracias, es un talento natural. Rem, que había estado observando la interacción entre ellos, sonrió. ¿Quieres venir con nosotras? Iba a llevar a Ram a un lugar más tranquilo para que pueda relajarse sin que la molesten. Subaru parpadeó, sorprendido por la invitación. Esperaba el tren para ir a casa, y mis padres estarán preocupados si llego demasiado tarde. Ram la observó por un momento, como si estuviera esperando que Subaru rechazara la invitación. Luego, con una leve sonrisa, la hermana de Ram asintió hacia él. No hay problema. Puede irse cuando quiera. Solo pensé que podríamos estar más cómodas si alguien más nos acompañara. Subaru dudó, mirando entre las dos hermanas, mientras sus pensamientos se mezclaban.
Por un lado, el tiempo fuera de la ciudad, sin la presión de las clases ni las expectativas sociales, sonaba tentador. Pero, por otro, sus padres no estarían tan felices si llegaba tarde y él no tenía ninguna razón real para quedarse más tiempo. Aún así. Puedo enviarles un mensaje, dijo mientras sacaba su teléfono, ellos se preocupan por mí, pero seguro estarán contentos de que salga de casa. Un ex-hikikomori, acertó rápidamente Ram. ¿Qué? No, mira, llevo el uniforme escolar, es obvio que no es así. Ram levantó una ceja, pero no dijo nada. Sin embargo, la leve sonrisa en su rostro dejó claro que no creía ni por un segundo en su intento de defensa. ¿Estás sugiriendo que antes vivías encerrado en tu cuarto sin hacer nada? ¿Solo salías para ir al baño y a la tienda a comprar ramen instantáneo? Preguntó con un tono divertido. Subaru sonrió con incomodidad, rascándose la nuca. No es tan exagerado, pero algo así. No soy muy social, que digamos, dijo recordando brevemente su niñez, solo me acostumbro. Rem observó con curiosidad, su expresión un poco más suave. Interesante. Entonces, ¿por qué decidiste venir a la escuela ahora? Subaru se sintió algo incómodo al recordar el trasfondo de su decisión. Pero, antes de que pudiera responder, Ram intervino con un tono ligero y mordaz. Oh, es simple. Le dijeron que podría salir de su agujero si dejaba de ser un espectador y se convertía en protagonista. Un buen consejo, si me preguntas. No, mi padre me obligó a salir de mi habitación para ponerme a estudiar, y tenía un cinturón en las manos y me dijo, si no das el primer paso ahora, entonces nunca lo harás. Subaru suspiró y se pasó la mano por la frente, recordando aquel momento. A pesar de la forma en que Ram lo contaba, había sido un poco más dramático que eso. Bueno, al final lo hice. Y aquí estoy, cumpliendo con mi misión. Ram soltó una risa seca, sin siquiera mirar a Subaru. Sí, claro, seguro que lo haces encantado. Rem, observando todo con una leve sonrisa, continuó con la conversación. Parece que te cuesta un poco adaptarte a todo esto. Subaru se encogió de hombros. Adaptarme, sí. Pero, ¿quién no? Es como salir de una zona de confort, ¿no? Aunque eso suene un poco ridículo, dijo dándose cuenta que no se había presentado, es verdad, me olvidé mencionarles mi nombre, me llamo Natsuki Subaru, un gusto conocerlas. Rem y Ram. Rem sonrió suavemente al escuchar su nombre. Un placer, Subaru. Creo que eres el primer chico que se presenta de forma tan única, dijo, echándole un vistazo a su hermana, quien parecía más interesada en mirar al frente que en la conversación. Ram, por otro lado, simplemente asintió sin mostrar mucho interés. Te llamaré Barusu, suena un nombre justo para alguien de tus calañas. ¿Barusu? Suena a una combinación de basura y Subaru. Porque lo es. Subaru sonrió con una mezcla de resignación y diversión al escuchar el apodo que Ram le había puesto. ¿Es en serio? ¿Barusu? Bueno, no puedo decir que no sea creativo. Pero, oye, lo tomo como un cumplido. Al menos no me llamas don nadie todo el tiempo. Ram no respondió, solo giró la cabeza con indiferencia, pero Subaru pudo ver una ligera sonrisa en el rincón de sus labios, como si en el fondo disfrutara de la interacción, aunque no lo admitiera. Rem, por otro lado, parecía más interesada en la conversación. A pesar de ser la hermana tranquila, había algo en su mirada que mostraba una curiosidad genuina por Subaru, algo que Ram no compartía en absoluto. ¿Sabes, Subaru? No sé qué pensar de ti. Es curioso ver a alguien tan genuino, por decirlo de alguna manera. No te escondes detrás de una fachada, como otros. ¿O será que no tienes una? Así soy, dijo tecleando en su teléfono un momento antes de guardarlo, creo que iré con ustedes, conocer cómo se relajan las idols es algo que no se ve todos los días. Rema sintió con una sonrisa suave, como si algo en la forma en que Subaru hablaba le agradara, mientras Ram se limitaba a observarlo con una mirada de desdén disimulada, como si no terminara de confiar en él. Entonces, ¿nos vamos? Preguntó Rem, levantándose del asiento y estirándose, como si la decisión ya estuviera tomada. Subaru, que no esperaba que la invitación siguiera adelante tan fácilmente, se levantó de inmediato y sonrió, intentando ocultar su sorpresa detrás de una expresión relajada. Se ajustó el uniforme y dio unos pasos hacia ellas, con una sensación de incomodidad y, al mismo tiempo, un poco de emoción por la rareza de la situación. Entonces, a ver qué tipo de descanso tienen en mente. Ram soltó un bufido, pero su tono era menos cortante de lo habitual. No te emociones demasiado, Barusu. No estamos invitándote a un evento especial. Solo quiero un poco de paz y silencio. Sí, por cierto, ¿cómo van a salir de la estación de trenes sin que los reconozcan?
Ram apenas pudo escapar de sus fans hace un momento. Rem se giró hacia Subaru con una sonrisa cómplice. Tenemos nuestras formas de pasar desapercibidas. No todo el mundo se fija en las pequeñas cosas. Ram, que había estado mirando hacia otro lado, murmuró algo casi inaudible. No necesitamos que nos reconozcan. Solo quiero un respiro. No importa si somos famosas o no, a veces es necesario desconectar de todo. Subaru asintió, mirando alrededor para asegurarse de que nadie los estuviera observando. Aunque la idea de acompañarlas a un lugar más tranquilo lo intrigaba, no podía evitar preguntarse cómo lograrían esconderse en un lugar tan público como la estación. ¿Así que tienen algún truco bajo la manga? Preguntó con curiosidad, siguiéndolas mientras ellas comenzaban a caminar hacia la salida de la estación. Rem sonrió de nuevo, sus ojos brillando con una chispa de diversión. No es exactamente un truco, Subaru. Es más bien una cuestión de saber cómo manejarte entre las multitudes. A veces, un poco de discreción y saber dónde mirar son suficientes. Ram caminó unos pasos adelante, claramente impaciente. Si fuera por ti, Barusu, habrías llamado la atención de medio mundo con solo existir. Pero suerte que tenemos nuestra pequeña rutina para evitar ser seguidas. Subaru la observó, algo desconcertado, pero no dijo nada más. Comenzaba a darse cuenta de que había mucho más en estas dos de lo que aparentaban. A medida que se dirigían hacia la salida, la sensación de estar fuera de su zona de confort aumentaba, pero también había algo refrescante en vivir esas nuevas experiencias en su primer día como una persona normal. Después de todo, parece que ser agradable para algunas personas es posible. De hecho, ¿alguna vez tuvo una zona de confort? Fin de la parte 1. 16.665 palabras. Gracias por llegar hasta aquí, persona de internet. Sé que el tema de la vida normal en Japón está bastante quemado, pero quiero darle un descanso a mi muchacho, ya que lo hice sufrir en varios one-shots que escribí. No se preocupen, será algo tranquilo, sin muertes ni sangre. Solo las personajes que tanto apreciamos interactuando sin tener que morir. Tengo planeado que dure, al menos, 5 partes para desarrollar la relación y todo eso, además de que Subaru pueda conocer a todos los personajes, solo que en su mundo. Me da pereza despedirme, me tiemblan los dedos y me duele la cabeza, pero ya está publicado y eso es lo más importante. Más gracias por leer,